El trastorno o dolor de cabeza que muchas veces nosotros padecemos en el día a día parece ser algo muy complejo de descifrar en cuestión de las diferentes, digamos, ramas de la salud. Para algunos pueden ser migraña, para otros pueden ser jaquecas. Todo esto y más lo vamos a conocer junto a nuestra invitada de hoy. Ella es neuróloga Adriana Martínez, nos acompaña como siempre. Doc, bienvenida al Café de la Mañana. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar de un tema bien importante y es que muchas veces encontramos la migraña como un síntoma de dolor de cabeza, pero algunos le dicen también cefalea. Uno no sabe a qué creer, si la cefalea es el término propicio médico o es igual que la migraña o cómo hacemos para diferenciarlas o son lo mismo. Sí, nosotros usamos el término cefalea para definir la mayor parte de los dolores de cabeza. Ajá. Cuando son primarios, que tienen condiciones genéticas o que están asociados con cambios en nuestro cuerpo, los podemos llamar migraña, cefalea tensional, cefalea trigeminal. Ajá. Y secundarias es que quiere decir que hay alguna lesión específica en el cerebro, puede ser una infección como una meningitis o un evento desafortunado como un tumor que estén ocasionando dolor de cabeza, pero cefalea lo puedes llamar a cualquier afectación en tu cabecita o en tu cuello o un dolor craniofacial que involucre de aquí para arriba. Bien, y la cefalea tensional ya va más específica, migraña como tal. No. O porque me estabas diciendo para entenderlo un poquito más, me estabas diciendo que la cefalea en un principio se divide lo estamos viendo en pantalla, la migraña y la cefalea es como el nombre médico que le dan ustedes como tal, ¿verdad? Pero existen también tipos, entonces, ¿cómo decir, es una cefalea o es solamente migraña o es jaqueca o es un simple dolor de cabeza o cómo detectarlo también de acuerdo a los términos? Esos dos cajoncitos que tenías en pantalla son dos tipos de dolores de cabeza primarios. Okay. La migraña y la tensional, que son de los más frecuentes que vemos. De ellos, el más frecuente es el tensional, que es en el cual te puede doler ambos laditos, punzado, presión, que puede durar hasta días con ellos y que a veces se asocia con o sin espasmo muscular. Y las migrañas ya son dolores de cabeza de tipo primarios, que pueden ser con aura o sin aura, que pueden durar de 2 hasta 72 horas, que generalmente son unilaterales, náusea, vómito, esto te puede molestar la luz, el sol, pulsa, y pues allí ya tenemos como clasificaciones específicas a nivel internacional, que es una clasificación que usamos normalmente los médicos o los neurólogos, que se llama la IHS. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto tradicionalmente en el día a día? Nosotros tenemos en el cerebro primero tenemos conectores y receptores de sensibilidad que se pueden disparar o activar en cualquier momento del día. Sí. Dos, también podemos tener precipitadores o factores disparadores, digamos que no duerma bien, que no coma bien, que tenga yo cambios hormonales o cambios emocionales, y eso predispone a mi organismo a que pueda sufrir de dolor de cabeza. Digamos, a ti te dolió una muela, no dormiste bien o no comiste bien y te puede doler la cabeza. ¿Cómo debo tratar yo una migraña tradicional o un dolor de cabeza? Lo primero es manejo de reposo, ¿no? Digamos, hay personas muy sensibles a la luz, muy sensibles a no comer bien, muy sensibles a no dormir o a consumir alcohol. Entonces, suspender lo que te lo dispara. Y dos, ya hay el manejo analgésico. ¿Qué es recomendable hacer cuando uno normalmente tiene un dolor de cabeza que va más allá del dolor de cabeza tradicional, cuando uno no se lo aguanta? Hay gente que dice, no, eso es una migraña fuerte que tengo, yo me envuelvo mi cabeza con trapos húmedos y me acuesto en mi cama y eso se me pasa. ¿Debo asistir al médico o no debo asistir al médico? Pues lo primero es el reposo, ¿no? El reposo sí sirve descansar, sí sirve quitar los factores disparadores. Si a pesar de eso tu dolor de cabeza se vuelve difícil de manejar y te altera tu actividad o tu ejercicio diario, debes acudir al médico. Bien. Mucha gente nos está preguntando si los remedios convencionales sí pueden ayudarnos a controlar ese tipo de cosas, es decir, los remedios caseros, o es mejor tener una asistencia al médico donde le den a uno un tratamiento de pronto un poco más fuerte. Cuando la frecuencia de los episodios supera más o menos 15 días al mes con dolor de cabeza diario y se está cronificando el cuadro, es mejor acudir, porque evidentemente se está saliendo de los remedios caseros la posibilidad de controlar tu dolor, y estar con dolor altera tu vida. Es decir, las personas que sufren o sufrimos de dolor diariamente va alterando tu calidad de vida. Bien, va a aparecer en este momento en pantalla una imagen del cerebro
donde nos va a ilustrar básicamente cuáles son los lados que muchas veces se inflama y que provoca este tipo de patología. Bueno, entonces normalmente podemos tener, si es una migraña, pensamos que es algo de un solo lado, lo llamamos unilateral. Puede ser derecho, izquierdo, puede ser parietal, puede ser frontal, puede ser temporal, pero de un ladito. Y cuando ya hablamos más de dolor de cabeza tensional, hablamos que el dolor puede ser en ambos lados, en ambos hemisferios. Hablamos que puede ser algo más punzante, opresivo, como la descripción de un casco que te puede apretar la cabeza. Bien. Ahí estamos viendo precisamente las imágenes. Si de pronto alguno de nuestros televidentes en este momento tiene algún problema con dolor de cabeza, migraña, tiene alguna pregunta sobre el tema, nosotros estamos aquí con nuestra neuróloga invitada listos para responderle y para poder ahondar más sobre este tipo de patologías que se presentan muchas veces. Hay gente que no tiene en cuenta el tema o tiene en cuenta el tema del consumo del dulce y también le puede acarrear un dolor de cabeza. ¿Por qué se presenta esta situación del exceso de dulce, dolor de cabeza fijo? Porque el cerebro es un órgano muy sensible. Digamos, nosotros podemos entrenar en ayuno, podemos activar ciertos músculos, ciertas áreas del cuerpo, pero el cerebro no. El cerebro necesita glucosa. Si tú no has comido bien, tú no piensas bien, tomas malas decisiones. Entonces, cuando comemos mucho dulce, activamos todo nuestro sistema endocrino a que se dispare la insulina para capturar el azúcar. O sea que una descarga muy rápida de dulce va a activar rápido tus hormonas y la va a consumir, la va a atrapar de una vez y va a dejar al cerebro después de un tiempo, si no hay un consumo crónico de energía en ayuno. O sea, digamos, comerte un helado de un momento para otro es buenísimo, pero si no has cenado o no has comido, disparaste toda tu insulina y lo que te vas a ocasionar es que luego el cerebro quede sin energía. Duele la cabecita, a mí me ha pasado. También ocurre mucho que los médicos restringen el huevo y la cafeína porque también a muchas personas en su dieta la relacionan con el tema de los dolores de cabeza y migraña. ¿Por qué ocurre con estos dos alimentos esa particularidad? Bueno, el huevo es más por las proteínas que producen alergia, ¿no? El huevo y la leche tienen proteínas específicas que pueden producir que en algunas personas se disparen. Es menos frecuente la del huevo, es más frecuente la de la leche. Y en cuanto a la cafeína, todas las sustancias que son simpetacomiméticas, digamos la cafeína, la nicotina, la capsaicina, la taurina, todas las aminas que disparan o activan tu cerebro, producen eso, que comiences a funcionar muy rápidamente y luego esos niveles también se bajan y puedes producir dos cosas. Uno, que los niveles altos de cafeína o de sustancias activadoras te disparen el dolor o que cuando la suspendas, la abstinencia te la dispare. Incluso la cafeína ayuda a absorber muchas moléculas, por eso hay algunos compuestos que vienen con cafeína, algunos analgésicos, porque se absorbe más rápido para el cerebro, pero hacen picos. Digamos, cuando vemos que somos sensibles a la cafeína, yo soy muy sensible a la cafeína, tenemos que evitarlos porque tanto nos puede estimular mucho como su abstinencia nos puede producir molestias. Y evidentemente las sustancias que activan el cerebro van a activar todas nuestras descargas y nuestras actividades del diario vivir. Yo pienso que lo pienso como neuróloga y como ser humano, nos volvemos dependientes de ciertas sustancias, tanto positivas como negativas, igual que la actividad física. Y digamos, si no logramos activar nuestro cerebro, sino con cafeína, con nicotina o con ejercicio, no estamos logrando una actividad fisiológica. Lo mejor sería es que activáramos nuestro cerebro, así fuera hablando, conversando, con una canción o solo activando con un buen pensamiento. Bien, 8 y 9 de la mañana tenemos a Francia en este momento conectada con nosotros. Franci, buenos días. Y aquí está nuestra experta en el tema, especialista, neuróloga, para resolver tus dudas sobre nuestro tema de profesionales de la salud. Te escuchamos. Muy buenos días. Mire, mi pregunta es, ¿por qué a veces cuando me levanto y camino siento como si... ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, mi Francis. Siento como si como cuando uno se saca yujitas de las manos, pero lo siento en la cabeza. Entonces es como ese tic, va uno caminando y el tic en la cabeza. Yo hace muy tiempo tuve un accidente de tránsito y tuve un esguince cervical, pero no sé si eso influye y me da muchos dolores de cabeza. Bueno, ya vamos a ver qué nos dice nuestra especialista en el tema, Doc. Eso suena más como un problema más craneocervical, por lo que ella dice, ¿no? Digamos,
sí estamos asociados de aquí para arriba, entonces tenemos la columna cervical y lo que es la cabecita como tal. Pero si hay antecedente de un golpe, habría que mirar si no tiene alguna lesión a ese nivel y si sería mejor consultar, porque pues estamos hablando de una persona que tuvo tal vez una lesión, un esguince, que estamos hablando con una columna inestable, sería mejor revisarla a ella. Bien, mucha gente relaciona los dolores de cabeza también con aneurismas, con otro tipo de enfermedades, con otro tipo de patologías. Hay algunas que nos indican por medio de dolores de cabeza fuertes e intensos que algo está mal y que algo está por pasar. De acuerdo, y esa es una pregunta súper importante. ¿En qué momento tu dolor de cabeza es tan grave que tú puedes pensar que sea algo malo? Y hay algo que llamamos la cefalea tipo thunderclap o la cefalea tipo lancetazo, que es algo que te da así súbito, de un momento para otro. En el primer minuto tienes la intensidad del dolor de 0 a 10 y en ese momento te da todo, ¿no? Pueden haber, en ese momento bloqueas tu actividad mental, tu actividad física. Hay algunos que pues producen algo de angustia que son coitales, poscoitales. En ese momento también, o de actividad física intensa, se tiene que pensar en una lesión aneurismática. Bien, ¿por qué normalmente cuando uno siente dolor de cabeza tiene otro tipo de digamos que síntomas que se presentan como náuseas, algunas personas presentan vómito y demás? ¿Tiene alguna relación o normalmente son independientes los síntomas que se presentan? No, están asociados en los criterios. Digamos, las casillitas que hemos visto de la migraña y la cefalea tensional se pueden o no acompañar de náuseas, vómito, molestia en la luz, molestia para caminar, dificultad en la actividad física. Y ya en las migrañas que tienen componentes de aura pueden tener o un componente sensitivo, que se te adormece alguna parte del cuerpo, visual, que tengas dificultad para ver, o del lenguaje, que te pongas como trabadito para hablar. Bien, 8:12 de la mañana, vámonos a conectar con nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Ellos escriben, preguntan sobre el tema y nosotros estamos aquí para responderles. Nos dicen: hola, buenos días, ¿cómo saber cuándo podría ser aneurisma? ¿Debo hacerme algún examen más a fondo para saber el porqué de las migrañas? Acabamos de responder hace un segundo. Vámonos con el siguiente mensaje. Nos dicen también por aquí, vamos a ver, va a aparecer en pantalla: ¿sufrir de migraña puede ser signo de algún tumor? No, los dolores de cabeza primarios, que son las migrañas, generalmente son benignos y el cerebro es totalmente normal. Lo que pasa es que tenemos la predisposición para sufrir del dolor. Digamos que desafortunadamente los tumores no producen el dolor de cabeza como síntoma inicial. Cuando uno tiene una lesión en su cerebro que ocupe espacio, tiene pérdida de la fuerza, alguna parte del cuerpo, pérdida de la sensibilidad, algunas crisis más bien como de tipo convulsivas, ¿sí? No es la presentación inicial, pero sí es una de las principales causas de consulta y evidentemente cuando vemos como médicos algún síntoma que nos haga sospechar en algo diferente, tomamos una imagen. Entonces, si yo tengo la duda, si hay algún cambio en mi cuerpo que me haga sospechar o tengo el antecedente familiar, debo acudir al médico. Bien, te tenemos a Cecilita y Doc lista en la línea telefónica para hablar con nosotros y para responder todas sus dudas. Cecilia, buenos días. Buenos días, Andrés. ¿Cómo amanece el día de hoy? Muy bien, gracias. Bueno, aquí está nuestra especialista para escucharla. Para pedirle el favor a la doctora que me haga el favor y me solucione unas inquietudes. Yo soy paciente con migraña crónica y mi hija hace unos días está presentando migraña de una forma muy severa. ¿Es hereditario? Esa es una de las preguntas. ¿Es cierto que si me doy baños con agua fría en la ducha es algo riesgoso para mi salud? Otra sería, ¿es bueno que coloquemos los pies en agua para que la sangre se refresque y llegue al cerebro más fresca? Perdón la redundancia. Esas son tres inquietudes para pedirle el favor a la doctora para que me colabore. Gracias. Bueno, entonces lo primero es, sí, los dolores de cabeza primarios tienen un componente genético importante y la línea familiar femenina es muy importante. Yo tuve abuela, madre con migraña, la posibilidad de tener la migraña es importante. Dos, sí, es importante manejar relajación, pero se tarda mucho en que yo relaje los pies y llegue agua oxigenada al cerebro. Digamos que me parece interesante la propuesta de relajar los pies, pero no está tan asociado con mejorar la circulación cerebral, honestamente. Y los baños con agua fría realmente no te afectan ni te benefician. Tenemos receptores en todas las partes del cuerpo. El agua fría o el agua caliente lo que te hacen es o contracción o relajación. Me explico, si yo expongo mi cabeza o
o alguna parte de mi cuerpo al frío, va a haber una contracción muscular. Y si yo tengo músculos en mi cuero cabelludo, puedo tener un espasmo muscular. Si yo coloco agua tibia, puedo relajar un espasmo y puedo sentir un poquito de relajación. Entonces, más bien es como en ese orden de ideas. Diferente a que yo tuviera un aneurisma y me expusiera rápidamente el agua fría, si está asociado con esos cambios de temperatura, rupturas. De resto, no habría problema. Bueno, pasa con el agua fría, pasa muchas veces también con el tema de recarga laboral, ¿verdad? Cuando la persona tiene recarga laboral, cuando hay traiciones también en el tema de las relaciones amorosas, también las personas les dan migraña fuerte, todo eso, dolores de cabeza, Doc, hasta la hipocresía. Pero el aire acondicionado también es un factor que muchas veces la gente asocia con dolores de cabeza. Entonces hay que decirle a la gente si en realidad tiene alguna relación o no tiene una relación, estar de pronto expuesto en una temperatura muy alta, pasar a una temperatura de calor, o realmente esto ya es independiente del tema de la migraña. No, sí tienes razón. O sea, los cambios de temperatura están muy asociados también en la parte vasomotora, a tu nariz. Entonces, si tú te expones rápidamente, puedes tener un poquito de mocos o de reacción alérgica, y eso también inmediatamente puede ocasionar una vasoconstricción cerebral inmediata. Y sabemos ya que uno de los fenómenos para producir dolor de cabeza o es una vasoconstricción rápida o una vasodilatación posterior. Entonces, sí estoy de acuerdo que los cambios de temperatura rápido te pueden disparar dolores de cabeza y evidentemente los cambios emocionales también. Bueno, hay otra cosa antes de irnos con más preguntas de WhatsApp y es la sinusitis. Muchas veces la gente no sabe cuándo es sinusitis o cuándo es un dolor de cabeza o una migraña, porque además se presenta en un espacio también muy cercano a la cabeza como tal. ¿Es un dolor de cabeza cuando uno tiene sinusitis o es un dolor aparte o es una molestia aparte a la que normalmente presenta? Sí, forma parte de los dolores de cabeza, pero no sería primarios, de los cajoncitos, sino sería secundarios. ¿Te acuerdas que hablamos del cajón de los secundarios? Sí. Ahora, tienes razón en cuanto a que cuando tú tienes dolor de cabeza por una sinusitis, ya sea frontal, aquí en los senos frontales, maxilares, etmoidales, son senos profundos. Entonces, cuando tú te agachas, te mueves, hay mucho dolor, o cuando haces ejercicio, entrenas, subes cosas, objetos, también hay más dolor. Eso se llama valsalva. Cuando hay movimientos y valsalva te duele más, entonces eso te ayuda un poquito, porque la migraña, tú puedes hacer lo que sea, te va a doler igual, pero en el dolor de cabeza por sinusitis, cuando hay movimientos, te duele más. Bueno, vámonos con llamada. Claudita está conectada con nosotros. Claudita, buenos días, qué rico saludarte y escuchamos tu pregunta para nuestra profesional en temas de salud. Voy concreta, también es la misma pregunta que le hizo una señora. Yo también a veces siento que la cabeza como si me traqueara y tengo herencia de familias de hermanas con aneurismas. Tan solo por el antecedente de la enfermedad neurismática debes consultar y le tenemos que hacer una imagen. Ahora, yo entiendo lo del traquídeo. Lo del traquídeo es cualquier movimiento, pero es que estamos hablando de la columna cervical. No es normal que a nosotros se nos mueva la columna cervical y que produzca ruido. Sí. Un chasquido en las articulaciones es un signo de alarma, entonces hay que consultar y revisamos si es algo más bien posicional, de relajantes musculares, pero sí es necesario estudiarla. Y ligado a eso también se me viene algo a la mente, y es que normalmente cuando una persona presenta migraña o dolor de cabeza, se toca aquí, se toca acá, pero casi siempre son en la parte, digamos, centro frontal, nunca es en la parte de atrás. O sea, muy pocas personas se quedan de sentir dolores atrás. ¿Se puede sentir una migraña o un dolor de cabeza ahí? ¿Es normal o no es normal? Es menos frecuente, pero tú tienes musculatura debajo de todo el cuero cabelludo, entonces cualquier músculo que se te inflame te puede doler. Y hay terminaciones nerviosas en todas partes, entonces tú tienes receptores de sensibilidad en cualquier parte del cuerpo y están muy rodeados, tan solo en la carita, en el área craneofacial, en la boca, y a nivel posterior al occipital también hay grandes conexiones. Bien, vámonos con preguntas de WhatsApp. Nuestra familia que está a través de los diferentes televisores que llega en nuestra señal, por supuesto, toda Colombia, preguntan lo siguiente: ¿cuándo sufre de dolor de cabeza y se revientan los vasos de los ojos? ¿Eso es peligroso o a qué se debe? No está tan relacionado, digamos, cuando los ojitos se ponen rojos es por hemorragias subconjuntivales, y la conjuntiva tiene una irrigación diferente que no es la cercana al cerebro. Generalmente cuando tenemos hemorragias subconjuntivales es más algo de presión, ¿no?, de tensión arterial que aumentó o de presión intraocular. Entonces ahí lo primero sería revisar con tu oftalmólogo o con tu internista tus niveles de presión, de tensión arterial o tus niveles de presión intraocular. Bien, ahí estaban precisamente las preguntas de nuestros televidentes. Vamos a ver qué más nos tienen ahí en listo.
lista ya en línea para que nosotros podamos atender. Nos dice buenos días a todos en el canal, excelente programa. Mi pregunta es ¿por qué cuando tengo demasiado dolor de cabeza tomo tinto o café y al momento empieza a disminuir? Gracias, un abrazo desde Madrid, Cundinamarca. Cecilia nos escribe. Sí, la cafeína está asociada a que, sobre todo cuando hay energéticos, permite que se absorba mucho mejor ciertas moléculas. Y hay personas que tomamos mucha cafeína y cuando suspendemos la cafeína nos da el dolor de cabeza por abstinencia. Por eso cuando la tomamos mejora el dolor. Bien, Víctor, buenos días. Los saludamos desde nuestros estudios del Canal TRO y queremos escuchar cuál es su pregunta referente al tema de migraña y cefalea. Buenos días, Andrés, y allá excelente programa. Mi consulta para la doctora es el siguiente: es constantemente un dolor de cabeza de la parte del cerebro hacia atrás. Siempre es con mucho sudor. ¿Será que la tensión o es un dolor? A ver si la doctora que me recomienda. Muchas gracias por el programa. Digamos que los dolores de cabeza los dividimos en el tiempo de duración, si dura de 4 a 72 horas o si incapacita más o menos 15 días al mes. La frecuencia del dolor y la intensidad hace que tú consultes. Digamos, si el dolor es esporádico, no habría necesidad de revisarlo, pero si el dolor es constante, como él dice, la parte anterior, la posterior, con sudor, con otros síntomas, sería mejor revisar qué está presentando, qué viene ocurriendo, si hay una infección asociada, si hay una sinusitis, qué otros síntomas hay, si hay fiebre, mocos. Revisar, ¿no? Porque esa sudoración, ¿de dónde viene? ¿Qué tipo de exámenes se hacen para conocer un poco más sobre la migraña y toda esta situación que normalmente parece muy frecuente en las familias y lo dejan ahí? Es normal que le da uno ahí una migraña, eso es normal, me la aguanta, a veces más dura, a veces más leve, pero al fin y al cabo puede tener una repercusión fuerte, como lo hablábamos. Total, digamos, si estamos pensando que hay historia familiar de aneurismas, tenemos que tomar imágenes. Más que una resonancia, tocaría buscar una imagen tridimensional, como una angiotá con reconstrucción 3D, que nos permite ver como la circulación cerebral inmediatamente. Si ya estamos pensando más como una imagen para mirar sustancia blanca, sustancia gris o algún cambio, una resonancia cerebral sería un buen estudio. Bien, vámonos con otra pregunta a través de nuestra línea de WhatsApp. Nuestros televidentes se están preguntando sobre el tema, un tema que además la gente la relaciona mucho. La doctora está diciendo sí, es frecuente. Buenos días, tengo un niño de 4 años y desde el domingo en la noche y ayer se quejó de dolor de cabeza. ¿Me podrías ayudar? Muchas gracias. Ojalá dijeran un poquito más de características de ese dolor, ¿verdad? Claro, pero es que con los niños siempre tenemos que pensar de más. Entonces los niños hay que mirar si se cayó, si tiene fiebre, si ha dejado de comer, si hay un cambio en su comportamiento. En ellos inmediatamente consultar. Con ellos no podemos dejar pasar tiempo, ¿sí? Entonces ahí como mamá sería mirar qué otras cosas presenta, lo que tú dices, qué otros síntomas, como para que pensemos si acude inmediatamente o lo observa. ¿Una fiebre alta puede tener un dolor de cabeza fuerte? Sí, las infecciones son unas causas más frecuentes de dolores de cabeza en los niños. Ok. Y de segundo, sí, los golpes o los traumas. Bueno, Doc, ya vamos a cerrar, son las 8:23 de la mañana, tenemos un último mensaje de televidentes que interesados en el tema están consultándonos a esta hora de la mañana y nos dicen, sufro de migraña desde pequeña, me dicen que puede ser por consumir chocolate o huevo. Lo que hablábamos ahorita. No, pero sí, digamos, hay personas con muchas sensibilidades a ciertas proteínas o ciertos alimentos. La del chocolate es súper frecuente por la descarga de azúcar. Digamos, si yo ahorita me desayuno, claro que no estamos acostumbrados, no somos muy latinos a desayunar ahorita una dona, pues a mí sí me da un dolor de cabeza a la media hora, porque uno está acostumbrado al desayuno salado, pero hay personas muy sensibles a las descargas de azúcar y a ciertas proteínas, como la del huevo, como la de la leche, y si uno ve que tiene esa sensibilidad, debe suspender esos alimentos. Bien, doctora, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y ayudarnos a entender un poquito más de este tema que parece ser muy sencillo, pero ya nos dimos cuenta que no, que tiene bastantes repercusiones si uno no le pone atención y en el peor de los casos hasta otro tipo de situaciones que pueden incomodar mucho, no solamente la salud, sino la vida en general de una persona. Total. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.